Y bueno amigos, todo listo para un nuevo video que ya les adelanto que vamos a disfrutar un montón porque se viene cargadito, vamos a ver sobre el final de este video cómo en Radio Marca han destrozado la filosofía del Barça y de Laporta, que por cierto es mentira y todos lo tenemos muy claro. Vamos a ver también muchachos algo de Gonzalo García muy corto, algo de Almeida que también ha dicho algo sobre el Real Madrid que me ha gustado muchísimo. Vamos a ver algo de algunos aficionados del Athletic Club de Bilbao y también algo del Spider Culé. Va a venir cargadito el video, pero creo que va a quedar más que interesante y les voy a pedir una sola cosa y es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos porque viene, como les digo, el video bastante cargadito. Empezamos con lo de Gonzalo García, que bueno, le han pillado allí un video un poco viejo, bastante viejo, estaba muy chiquito, hablando sobre algunas cosas que me pareció brutal. Es que la mentalidad que tenía ya se ve desde pequeño y aquí es el video. Han hecho un partidazo, hay que reconocerlo, nos han puesto las cosas muy difíciles al principio de los minutos 2006 Gonzalo García. y, Perdón, 2016. con siempre respeto al rival hay que ir a saludarles. Pues sí, muy contundente además el Madrid. Quizá el mejor partido de lo que lleváis de campeonato. Todos los partidos han sido buenos y hemos trabajado en cada uno de ellos y no creo que sea el mejor porque en todos hemos hecho lo máximo que hemos dado. Bueno, mañana contra el Villarreal va a ser de AUPA, ¿eh? Hombre, aquí vamos a venir, hemos venido a ganar, a disfrutar y a luchar sobre todo. Gracias. De nada, adiós. Maravilloso, de verdad, cómo puedes estar hablando de esa manera. Creo que tenía como 10, 11 años, con una madurez y una sapiencia, además un respeto al rival que siempre va a ser muy importante y es uno de los valores que seguramente se enseñan en la fábrica. Maravilloso, sencillamente un documento absolutamente maravilloso de ver cómo de verdad lo de los valores en un lugar se demuestran y en otro, bueno, es que este video se lo sacan de Gavi o de Lamine Yamal y dice, no, es que el puta Real Madrid, algo así, o sea, me imagino algo así sinceramente, más o menos para que se hagan una idea rapidito, para ir agilizando lo de Almeida, maravilloso también. De que vais a seguir ganando. Y voy a hacer una última confesión que puede sorprender. Ha aludido, como no podía ser de otra manera, el presidente a mis preferencias deportivas, porque no lo puede evitar aludir a mis preferencias deportivas. Y es cierto que tengo muy claro de qué equipo quiero que sea mi hijo. Pero también es cierto que tengo muy claro que no me importará nada si va a animaros al Movistar Arena al Real Madrid de baloncesto. Porque los valores que vosotros representáis en el baloncesto son los que yo quiero que él represente a lo largo de su vida. Así que si va, desde luego a mí también me hará feliz. Muchísimas gracias. Es que es maravilloso y es algo que, repito, dos videos que demuestran la grandeza y además los verdaderos valores, porque mientras unos están hablando de valores, mientras están haciendo cositas extrañas y mientras sus futbolistas se dedican a faltarle el respeto al país que básicamente les dio todo, que es España, o van faltándole el respeto a otros clubes, ahí está pues el Real Madrid demostrando lo que sinceramente es los valores. Maravilloso, dos clips absolutamente maravillosos que nos hablan perfectamente de lo que es el Real Madrid como institución. Ahora vamos a ponernos un poquito más serios y vamos a escuchar en este caso a un programa, de alguna manera llamarlo, de que me parece que está relacionado con el Athletic de Bilbao, o Athletic Club mejor dicho, que sinceramente me pareció interesante porque habla de cómo se ha perdido el respeto por el Barcelona, incluso que les respetaban cuando les ganaban mucho, todavía sucede, pero que les respetaban mucho y ahora no tanto, y este es el verdadero razón, la verdadera razón. El Barcelona no era un equipo que nos cayese mal antes, ni cuando nos ganaba las Copas del Rey cada 2x3 y nos pintaba la cara. O sea, pero es que al final, con el paso de los años, se han ido convirtiendo, por una razón o por otra, con sus corruptelas, con sus palancas, con sus negreiradas, con sus cosas, en un equipo que es imposible de soportar. El daño reputacional que ha sufrido el Fútbol Club Barcelona ha sido terrible. Es increíble, es lo que les estoy diciendo. Mira lo que les decía, que era un equipo que pese a que les ganaban, que la Copa del Rey, que les sacaban los puntos que le necesitaban para ir a Europa, por poner un ejemplo, que cuando le ganaban, ellos no les caía mal porque, bueno, entienden que es algo normal, que el Barça le gana al Atleti o X o Y, pero que cuando empiezan con este tema de las corruptelas y además de alguna manera a amenazar a sus futbolistas, amenazar que se entienda esto a nivel deportivo, es decir, con llevárselos, además pasando por encima y hablando públicamente de futbolistas que tienen contrato con otros equipos, ellos definitivamente cambiaron radicalmente y al final decían algo como que se han perdido el respeto de manera institucional en general. O sea, es que, repito, va a llegar un punto y espero que sea así, yo definitivamente lo espero y es que no veo otra manera en que el Barça, todo el mundo lo va a tener un asco terrible, ¿no? Vamos a ver ahora lo de Spider Culé, que me pareció también bastante llamativo. Lloros por todo lado, es absolutamente increíble lo que está dando de mamar este Mundial de Clubes. Que sigo pensando que es una pachanguita de verano. La verdad es que
los carteles, los partidos, excepto alguno, ayer un Manchester City y Juventus, ¿no? Son partidos muy pachangas, tío. O sea, el Real Madrid-Salzburgo, ¿qué queréis que os diga? Sí, el Madrid le ganó al Pachuca, le ha ganado al Salzburgo, pero es que la fase de grupos del Madrid, o sea, el cartel de partidos es una mierda. O sea, es que realmente es malo, malo, malo. La gente querrá hacer cábalas sobre el nuevo Madrid de Xavi Alonso. Es imposible juzgar al Real Madrid de Xavi Alonso con esta fase de grupos. Es imposible. O sea, se ha enfrentado a equipos como si hubiese jugado un torneo casi en la segunda división. O sea, pensadlo bien. El Madrid ha jugado una fase de grupos que es una fase de grupos que es como haber jugado contra, yo qué sé, equipos que están ahora mismo en segunda división A o B. O sea, es que ni siquiera. Pero bueno, en cualquier caso, el Madrid ha pasado y ya tenemos un poco la fase de grupos fuera del camino. Una fase de grupos que para mí ha pasado más sin pena ni gloria. No ha habido realmente ningún partido que digas, oh, qué maravilla, qué oda al fútbol. La verdad que no. Quizá el partido más exuberante fue el 4-0 del PSG al Atlético de Madrid, pero el resto, la verdad es que yo lo poco que he visto es equipos europeos caminando, juego lento, poca tensión, y cuando ha habido tensión ha sido porque se pegaban patadas, no porque querían jugar al fútbol. Que sigo pensando. A ver, chiquillos, para empezar, él dice que lo poco que he visto y está hablando de prácticamente todos los partidos. O sea, imagínate, por ahí ya se ve que está mintiendo, porque obviamente él va a decir, si es una pachanga de verano, yo siempre lo estoy diciendo hace muchos días, si es una pachanga de verano, si es un torneito sin relevancia e importancia, ¿qué hacen viéndolo? A mí me da la sensación, no este caso en concreto, sino en general, de que esta gente se huele de que el Madrid a lo mejor tiene una oportunidad de ganar este torneo y están allanando el terreno. Sin embargo, es llamativo que digan, no, que no se puede jugar al Real Madrid de Alonso por esta fase de grupos, aunque yo puedo llegar a entender hasta cierto punto, pero si quieren hacernos ver como que el Super Barça de Hansi Flick por la Champions que tuvo. Repasen la Champions que tuvo el Barça, prácticamente completa, hasta que se enfrentó a un equipo serio, que por cierto los mandó a la calle, y después se vio que no era tan serio, porque mira el ridículo que ha hecho el Inter de Milán, o sea, en la final y en este Mundial de Clubes también ha hecho un ridículo importante. Y ahí sí quieren venir, o sea, puedes jugar al Barça por hacer una Champions bastante buena contra equipos de dudosa procedencia, pero el Madrid es que me parece sencillamente increíble, ¿verdad? Esta gente es increíble. En la pachanguita de verano ya por ahí vi que el Chelsea había fichado a alguien y que con lo que había ganado en la fase de grupos ya había financiado ese fichaje. Imagínate lo que te estoy diciendo. De todos modos, como les digo, esto va a cambiar muchísimo en el próximo Mundial de Clubes, que entiendo y ojalá que no, que ahí sí van a estar los amigos que compraron a los árbitros, ¿no? Vamos a cerrar con esto, cómo revientan a Laporta en marca, que me pareció maravilloso. Laporta dice que fichar a jugadores como Mbappé no es su filosofía, que él prefiere la filosofía de la cantera. Bien, Laporta se ha gastado 55 millones en Ferran Torres, en Rafinha 58 kilos, 50 millones en Jules Koundé, 45 kilos le costó Robert Lewandowski. 30 millones Vitor Roque, que por cierto, poquito ha jugado de momento en el Barcelona, y aún se atrevió a ir a por Haaland la temporada pasada sin dinero. ¿A quién quiere engañar Laporta? Es que no hay por dónde cogerlo. No hace falta añadir más nada, de verdad, y es increíble porque, bueno, Laporta tampoco es que tenga muchos años, ya tiene algunos, por ahí como 4 años ya debe tener Laporta, pero prácticamente por cada verano se ha estado gastando fichajes de 40 o 50 millones por el camino, y sácala del balance, y creo que Koundé pues es el único que ha sido así una certeza, una realidad, que ha valido la pena el fichaje. Y de resto, Ferran Torres, Vitor Roque, o sea, una cantidad de medianías, pero el relato siempre va a ser ese. Siempre he dicho una cosa al respecto de esto: si el Barça tiene su cantera y es tan maravillosa y toda la cosa, y tienen el sueño de jugar con 11 canteranos, ¿por qué no hacen una cosa? Dejan de fichar futbolistas y ya, porque saben que si repasas el 11 del Barça, sin probablemente haber hecho algunos retoques, algunos fichajes, algunas buenas inversiones, probablemente no estarían ni cerca de lo que a día de hoy son, ¿no? Que eso no se lo va a quitar nadie, que deportivamente es un equipo que juega bastante bien al fútbol, además que domina a sus rivales, ¿no? Pero es que es maravilloso, ya todo el mundo que no esté metido en este entorno y que no tenga el cerebro desgastado de tanto marketing, tiene muy claro más o menos lo que es este equipucho a día de hoy, ¿no? Así que nada, lo voy a dejar hasta aquí, esperando que lo hayan disfrutado. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid.
Y chao, 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 chao.